Los encontré la mañana del 19 de octubre, 3 días después de que el ojo del huracán finalmente se moviera hacia el Atlántico. Los Grullón. Ese era su nombre, aunque no lo sabría hasta esa tarde, cuando verificamos la placa de lo que quedaba de su Toyota Hilux gris. Mi nombre es Matos. He sido sargento de la Policía Nacional en este municipio por 11 años. En ese tiempo, he visto mi cuota de cosas que no te dejan pegar el ojo. He visto accidentes de machete donde la cara de un hombre parece algo colgado en el mostrador de una carnicería. He visto volcaduras en los barrancos de la carretera a Casabito, dejando cuerpos esparcidos entre los helechos como muñecos rotos. Pero nada, y quiero que esto quede claro, nada me había preparado para lo que encontré medio enterrado en el lodo aquella mañana. Fue don Chencho quien llamó. Chencho tiene un aserradero pequeño unos 6 kilómetros al norte del pueblo, y había estado intentando sacar su tractor hacia un terreno cerca de la reserva de Valle Nuevo. Las brigadas de obras públicas aún no llegaban tan lejos, y Chencho, siendo terco como él solo, decidió meterse con su camioneta para ver qué tan lejos llegaba. Avanzó unos 3 kilómetros, antes de ver algo oscuro sobresaliendo de un derrumbe en el borde de la carretera vieja. Al principio, me dijo después, pensó que era una vaca muerta. Pasa mucho después de las tormentas, los animales se despeñan buscando terreno alto, pero luego vio el brillo del retrovisor cromado captando la luz sucia de la mañana y supo que era un vehículo. No se bajó a investigar. Chencho tiene 73 años y ha vivido en estas lomas toda su vida. Él sabe que no debe andar curioseando cosas que no se ven bien. Así que dio marcha atrás y manejó hasta su casa. Ahí fue cuando llamó al destacamento. Yo fui quien tomó la llamada. El trayecto hasta la Loma del Diablo me tomó casi 1 hora. Las palas mecánicas habían despejado la vía principal, pero una vez pasas el cruce de la presa, el camino se convierte en un corredor de lodo rojo rodeado de pinos negros. El lodo se amontonaba a ambos lados como olas congeladas. Las gomas de mi patrulla patinaban en el fango podrido, y 2 veces tuve que bajarme a mover ramas de pino que el viento había arrancado de raíz. Hacía frío esa mañana. Lo recuerdo bien. En Constanza, cuando el cielo está encapotado después de una tormenta, el aire te muerde la piel. El termómetro del tablero marcaba 12 grados, y cuando bajé el vidrio para encender un cigarrillo, la humedad me golpeó la cara como una bofetada húmeda. El cielo era de un gris plomizo, pesado, totalmente vacío. Nada se movía, excepto el humo de mi cigarrillo y alguna cascada de agua cayendo de una rama sobrecargada. Encontré la Hilux unos 500 metros después del viejo molino de café, justo donde Chencho dijo que estaría. Un deslizamiento de tierra se había tragado el lado del conductor, casi hasta la altura de la ventana, y la parte trasera estaba completamente sepultada por rocas y fango. Solo el lado del pasajero delantero estaba relativamente libre, y ahí fue donde estacioné la patrulla. Lo primero que noté fue un olor extraño. No debería haber sido posible, no con esa humedad y el frío de la montaña. A esa temperatura, los procesos se ralentizan. Pero había un olor saliendo de ese vehículo. Tenue, sí, enmascarado por el olor a tierra mojada y pino, pero inconfundible. Era el olor de la carne. Carne cruda que se ha dejado fuera demasiado tiempo, dulce, espesa y metálica. Me acerqué a la camioneta con la mano en mi Smith y Wesson, aunque no sabía qué esperaba encontrar. ¿Un perro realengo? ¿Un jaguar de esos que dicen que se escaparon de una finca privada y se volvieron salvajes en el monte? Pasa a veces. Pero mientras lo pensaba, sabía que no tenía sentido. Las puertas estaban cerradas y los vidrios que podía ver estaban intactos. Pero al acercarme más, vi que el cristal trasero era otra historia. Había sido destrozado por completo. Dientes de vidrio roto colgaban del marco. Sangre espesa y oscura estaba untada en el borde inferior. Recuerdo haber pensado, por aquí fue que entró. El vidrio del pasajero estaba empañado por dentro.
Me bajé la manga de la camisa y limpié un parche en el cristal. Miré hacia adentro. Se me fue el aire. Lo que vi ahí dentro era lo que quedaba de la familia Grullón. Había 3 cuerpos, una mujer en el asiento del pasajero y 2 niños en el asiento de atrás. Un niño y una niña, ambos pequeños. Supe sus nombres después: Elena, Luisito y Sofía. Pero en ese momento ya no eran personas, eran restos, desordenados, horribles restos. Elena Grullón todavía tenía el cinturón de seguridad puesto. Su cabeza estaba echada hacia atrás contra el reposacabezas y su boca estaba abierta. Sus ojos también, nublados por una película grisácea. Su blusa, una de esas amarillas brillantes de algodón, estaba desgarrada en el pecho, y debajo, su piel era un mapa de sangre seca. Tenía heridas en la garganta, en los hombros y en los brazos. Marcas de mordidas. Docenas de ellas, superpuestas y desiguales, con la carne arrancada en trozos hasta exponer el blanco del hueso. Me alejé de la ventana. Mi respiración era rápida ahora, empañando el aire frente a mí, y sentía que el corazón se me iba a salir por las costillas. He visto violencia. He visto lo que los hombres se hacen unos a otros cuando hay alcohol o tierras de por medio. Pero esto era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en la institución. Me obligué a volver a esa ventana. Tenía que mirar de nuevo porque ese es mi trabajo, y porque en algún rincón de mi mente, una voz me decía que lo que estaba viendo no podía ser real. Tenía que haber una explicación que no involucrara lo que esas heridas sugerían tan claramente. Los niños en el asiento trasero estaban peor. Habían sido... Bueno, es difícil describirlo sin sonar como un patólogo, y lo siento, pero la frialdad es la única forma en que puedo contar esto. Habían sido parcialmente consumidos. Grandes porciones de tejido blando habían sido removidas de sus brazos y piernas. A Luisito, el niño, le faltaba casi todo el muslo izquierdo. La niña, Sofía, tenía heridas en la cara que se habían llevado sus mejillas y la mayor parte de su nariz. Y luego estaba el asiento del conductor. El asiento del conductor estaba vacío. Caminé hacia la parte trasera del vehículo donde el vidrio roto bostezaba como una herida. Debajo de la ventana, el lodo estaba removido. Un surco irregular cortaba la maleza hacia la selva, a unos 30 metros de distancia. Parecía que algo había sido arrastrado. El rastro estaba manchado de sangre, oscura contra el lodo rojo, y se perdía en la espesura, desapareciendo entre las sombras de los helechos gigantes. Algo había sido sacado de ese vehículo. Esa fue mi suposición. Era lo único que tenía sentido. Llamé por radio. Me quedé allí parado bajo la lluvia que empezaba a caer de nuevo, al lado de ese matadero sobre ruedas, y llamé al coronel Pérez diciéndole lo que había encontrado. Le dije que necesitábamos a todo el mundo: médico legista, refuerzos de la capital, búsqueda y rescate. Todo el mundo. Luego regresé a mi patrulla y me senté en el asiento del conductor con el motor encendido y las puertas bloqueadas. Me quedé mirando la línea de árboles hasta que llegaron los refuerzos. Quiero dejar algo claro. No tenía miedo de lo que pudiera encontrar en el monte. Tenía miedo de lo que ya sabía que estaba ahí dentro. Tenía miedo de lo que ya sabía que estaba ahí fuera. Porque mientras estaba sentado en esa patrulla, mirando el rastro de sangre que se perdía en la espesura del monte, ya había construido una narrativa en mi mente. Una historia que le diera sentido a lo que había visto. Una familia viajando durante el huracán, tomando un atajo por un camino vecinal para evitar los derrumbes en la carretera principal. O quizás, simplemente perdidos. El Waze mandándolos por una ruta vieja que ya no existe. La camioneta se sale del camino, se encaja en el lodo. El fango sube. No pueden salir. Intentan llamar, pero ahí arriba nunca hay señal. Las montañas se tragan las ondas. Esperan una ayuda que nunca llega. Y entonces, algo los encuentra.
Algo sale de entre los pinos. Un perro jíbaro, tal vez un grupo de ellos, o algo que bajó de la cordillera muerto de hambre. Lo que sea que fuera, rompe el cristal, entra y empieza a alimentarse. Luego arrastra al padre, lo saca al fango y se lo lleva al bosque. Y ahí es donde encontraremos lo que queda de él. Esa fue la historia que me conté, la que decidí creer. Estaba equivocado. El equipo llegó en menos de una hora. El coronel Pérez vino en persona, lo que me confirmó que entendía la gravedad de lo que enfrentábamos. Pérez es un hombre corpulento, con una cara de piedra que intimida al más pintado y unas manos que parecen talladas en caoba. Ha sido oficial por 15 años y en todo ese tiempo nunca lo vi perder los estribos. Pero cuando miró a través de ese cristal empañado y vio lo que había dentro, su rostro se puso del color de la ceniza y retrocedió un paso. Dijo una frase que nunca le había escuchado. Ave María Purísima. La furgoneta del INASIF llegó 20 minutos después. La doctora Almonte se bajó con sus 2 asistentes y observé su cara mientras se acercaba al vehículo. Es una mujer pequeña, de poco más de 5 pies, con ojos oscuros y penetrantes, y tiene las manos más firmes que he visto en mi vida. La he visto hacer autopsias en cuerpos que harían vomitar a un carnicero y nunca parpadea, nunca desvía la mirada. Pero cuando miró a los Grullón, la vi estremecerse. «Tráeme el kit completo», les dijo a sus ayudantes. Su voz era plana, controlada. «Y llamen al doctor Méndez en Santiago. Díganle que necesito una consulta. Díganle que es urgente». «¿Qué pasa, doctora?», pregunté. «¿Qué es lo que ve?». Almonte me miró. Sus ojos eran ilegibles. «Veo muchas cosas que no cuadran, sargento. Y no voy a especular hasta que tenga la oportunidad de examinarlos como es debido. Pero le diré esto». Hizo una pausa y volvió a mirar la camioneta. «Esas heridas no fueron hechas por ningún animal que yo conozca». «¿A qué se refiere?», insistí. «Al patrón y al radio de las mordidas. La metodología es errónea». Sacudió la cabeza. «Sabré más cuando los lleve al laboratorio, pero ahora mismo no sé qué pudo causar eso. Ni siquiera tengo una sospecha». Señalé hacia la maleza. Hay un rastro de arrastre hacia el monte. El anillo de boda sigue en el dedo de la mujer. El asiento del conductor está vacío. Asumimos que hay una cuarta víctima, el padre. Lo que sea que entró por ese cristal trasero tuvo que sacarlo por ahí mismo. Almonte estudió el rastro por un momento y luego regresó a su furgoneta. «Sabré más cuando examine los restos». Y se marchó. La Defensa Civil y un grupo de búsqueda y rescate armaron su equipo. Se ajustaron las botas de goma, revisaron sus radios y cargaron sus escopetas. Porque fuera lo que fuera que había hecho eso, nadie quería encontrárselo desarmado. Los vi desaparecer entre los helechos gigantes, siguiendo ese río de sangre coagulada hacia las sombras de la loma. 3 horas después, regresaron con las manos vacías. El rastro, me dijeron, se extendía por casi 1 kilómetro. Zigzagueaba entre los pinos en un camino errante e irregular, como si lo que fuera que lo hacía no supiera a dónde iba o no le importara. Había lugares donde la sangre era tan espesa que se había mezclado con el lodo hasta formar una pasta negra. Encontraron trozos de tela, pequeños pedazos de lo que podría ser ropa o quizás carne. Era difícil saberlo con la humedad, pero no encontraron un cuerpo. Eventualmente, el rastro simplemente se desvaneció. Una combinación de la lluvia torrencial y el terreno inestable puede hacer eso. Esa noche, fui a mi apartamento en el pueblo. Me senté a la mesa del comedor con una botella de Brugal extra viejo y traté con todas mis fuerzas de no pensar en lo que Almonte había dicho sobre las heridas. Como nada de lo que ella conocía podía explicarlas. Afuera, la neblina empezó a bajar de nuevo. Primero jirones suaves, luego una masa espesa que convirtió la luz del poste de la esquina
en un resplandor anaranjado y borroso en un mundo blanco. Me quedé mirándola un rato. Bebí un par de tragos y me dije a mí mismo que probablemente encontraríamos a la víctima mañana, al cuarto, que estaba por ahí tirado en algún barranco, esperando ser descubierto. Eso fue antes de que llegara el reporte. La llamada entró a las 6:47 de la tarde siguiente. Recuerdo la hora exacta porque estaba en el cuartel mirando el reloj, esperando que mi turno terminara, cuando Pérez apareció en la puerta con una expresión que me revolvió el estómago. «Tenemos una situación», dijo. «En la finca de los Liranzo, por el camino de El Cercado. Algo atacó a una niña». Me puse de pie antes de que terminara de hablar. «¿Atacó? Está viva, muy asustada, pero viva. Su perro lo ahuyentó, fuera lo que fuera». Pérez agarró su gorra. «Te necesito allá, Matos. Tú fuiste el primero en la escena ayer. Si esto está conectado, quiero que seas tú quien lleve el hilo». La finca de los Liranzo estaba a unos 10 kilómetros de donde encontramos la Hilux. Llegué en 15 minutos, haciendo que la patrulla coleara en las curvas de barro, mientras aceleraba más de lo que era seguro. La lluvia se había detenido, pero las nubes seguían bajas y pesadas, y la luz se desvanecía rápido. Para cuando entré por el callejón de los Liranzo, el cielo tenía el color de un moratón profundo. La casa era vieja pero estaba bien cuidada, una estructura de madera con su techo de zinc y una galería que rodeaba toda la parte frontal, adornada con bombillitos de Navidad colgados de los aleros. Parpadeaban en rojo y verde contra la oscuridad que se cerraba sobre nosotros, y por alguna razón, ese detalle me resultó obsceno. Esas luces alegres, ese brillo festivo. Faltaban solo 4 días para Nochebuena y, en algún lugar allá afuera, en el monte, algo estaba cazando. Don Carlito Liranzo me recibió en la puerta. Era un hombre grande, de tronco ancho y manos como palas de construcción. Lo conocía de casi toda la vida. De hecho, fue muy amigo de mi padre cuando el viejo todavía estaba con nosotros, y nunca lo había visto con la expresión que tenía esa noche. Su rostro estaba desencajado. Tenía los ojos inyectados en sangre y húmedos. No dejaba de mirar por encima de su hombro hacia el interior de la casa, como si esperara que algo fuera a saltar desde las sombras del pasillo. «Está en la cocina con su mamá», me dijo. «No deja de temblar, Matos. No para». «¿Qué fue lo que pasó, don Carlito?». Él sacudió la cabeza, como tratando de borrar una imagen. Venía caminando de la casa de su amiguita, apenas 1 kilómetro cruzando por el conuco de atrás. Ella ha hecho ese camino cientos de veces. Tenía al perro con ella, gracias a Dios, a Bruno. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Algo salió de entre esos pinos. Algo fue por ella. La cocina estaba caliente y bien iluminada, oliendo a café recién colado y a jengibre. Doña Ana Liranzo estaba sentada a la mesa con su hija en el regazo, meciéndola suavemente de un lado a otro. La niña, Raquelita, me acordaba haberla visto el año pasado en el coro de la iglesia. Estaba envuelta en una manta pesada, tiritando a pesar del calor que subía del fogón en la esquina. Su cara estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos tenían esa cualidad distante y desenfocada que yo ya conocía. Había visto esa mirada antes. Es la mirada de alguien cuya mente está intentando con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar, menos ahí. En la esquina, junto a la estufa, echado sobre un saco de yute, estaba Bruno, un pastor alemán cruzado. Levantó la cabeza cuando entré y me observó con ojos oscuros pero inteligentes. Tenía un vendaje envuelto alrededor de los cuartos traseros, manchado con sangre que se había filtrado a través de la gasa. «Sargento Matos», dijo Ana. Su voz era firme, pero podía notar el esfuerzo sobrehumano que le costaba mantenerla así. «Gracias por venir. Gracias a ustedes por avisar, doña Ana». Acerqué una silla y me senté frente a ellas, manteniendo mis movimientos lentos y tranquilos. «Hola, Raquelita».
Sé que esto es muy difícil, pero necesito que me cuentes qué pasó. ¿Puedes hacer eso por mí? Raquelita no respondió. Se quedó mirando un punto fijo por encima de mi hombro, con su pequeño cuerpo temblando bajo la manta. No ha hablado desde que llegó, dijo Ana. Ni una palabra, solo se sienta ahí y tiembla. Me incliné hacia adelante. Raquelita, mírame, mi niña. Con renuencia, los ojos de la pequeña se desplazaron hacia mi cara. Eran unos ojos claros, de un marrón lavado que me recordaba al agua de los arroyos después de la lluvia. Y había algo en ellos que me dio ganas de apartar la vista. Un conocimiento, una conciencia de algo que ningún niño debería tener que saber jamás. Necesito que me digas qué fue lo que viste, le dije suavemente. Sé que da miedo. Sé que no quieres pensar en eso, pero puede que haya otras personas en peligro, y tú eres la única que puede ayudarnos. ¿Entiendes? Raquelita me sostuvo la mirada. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Venía caminando a casa, dijo, con una voz que era apenas un susurro. Por el camino del conuco. Bruno estaba conmigo. Él siempre camina conmigo. Eso es bueno. ¿A qué hora fue esto? No sé. Estaba oscureciendo y la mamá de mi amiga me dio unos dulces para traer y yo los traía en una fundita. Y Bruno iba corriendo delante de mí, como siempre hace. Hizo una pausa y se apretó más la manta contra los hombros. Y de repente, se paró. Bruno se detuvo. Sí. Se paró seco en medio del camino y se dio la vuelta para mirarme. Y estaba haciendo ese sonido. La voz de Raquelita se quebró. Un sonido como de llanto y gruñido al mismo tiempo. Como si estuviera asustado y rabioso a la vez. Miré de reojo al perro en la esquina. Había vuelto a apoyar la cabeza en sus patas, pero sus ojos seguían fijos en mí. Había algo vigilante en su mirada. Todavía estaba en alerta máxima. ¿Y qué hiciste tú? Yo me paré también. Miré hacia donde Bruno estaba mirando, hacia los pinos. Las manos de Raquelita salieron de debajo de la manta y agarraron el borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Había algo ahí, algo entre los troncos mirándonos. ¿Llegaste a ver qué era? No, al principio no. Era solo una forma oscura, como encorvada entre los árboles. Pero se movía, se balanceaba de un lado a otro como si... Se interrumpió. Su respiración se volvió más rápida ahora, corta y agitada. Ana abrazó a su hija con fuerza, pegando sus labios a la coronilla de la cabeza de Raquelita. Está bien, mi amor. Ya estás a salvo. Estás aquí. Pero la niña no había terminado. Las palabras empezaron a salirle ahora a borbotones, como si un dique se hubiera roto dentro de ella y todo lo que había estado reteniendo estuviera inundándolo todo. Salió de los árboles, salió y empezó a correr hacia nosotros, y era tan rápido. Bruno se le lanzó encima, y yo los oí. Ahora estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. Oí a Bruno gritando. Los perros no gritan, sargento, pero él estaba gritando. Y se oían esos sonidos mojados. Y yo corrí y no miré para atrás. Corrí hasta que llegué a la galería y papi estaba ahí. Se deshizo en sollozos, enterrando la cara en el pecho de su madre. Me quedé sentado allí, viéndola llorar, y sentí que algo frío se instalaba en la boca de mi estómago. Algo que había estado ahí desde la primera vez que miré por aquel cristal empañado y encontré lo que quedaba de la familia Grullón. Raquelita, dije con suavidad, necesito preguntarte una sola cosa más. Esa forma que viste, eso que salió de los árboles, ¿viste cómo era? Raquelita levantó la cabeza. Tenía la cara empapada y moqueaba. Se veía tan joven, tan imposiblemente pequeña. Parecía un hombre, pero mal, todo mal. Se movía como un hombre, pero también como si fuera un animal, a veces en las manos y en los pies. Y hacía sonidos. ¿Qué tipo de sonidos?
El rostro de la niña se desmoronó por completo. Sonidos de hambre. Sonaba como si tuviera mucha hambre. Susurró. Me quedé en la finca de los Liranzo una hora más, tomando fotografías de las heridas de Bruno y documentando la declaración de Raquelita. El perro tenía laceraciones profundas en las patas traseras y los lomos. Heridas defensivas, pensé, de cuando se interpuso entre la niña y lo que sea que salió de entre esos pinos. Don Carlito me contó que Bruno llegó cojeando a la casa casi 20 minutos después que Raquelita, arrastrándose por los escalones de la galería hasta colapsar en la cocina. El veterinario había venido a coserlo, pero perdió mucha sangre. Era un milagro que hubiera regresado. Antes de irme, caminé hacia el conuco de atrás con mi linterna de mano. El lodo estaba revuelto a unos 200 metros de la casa. Un caos de pisadas y huellas de garras mezcladas con manchas oscuras que no quise mirar demasiado de cerca. El rastro volvía hacia la línea de los árboles, y lo seguí con el haz de luz. Pero no entré al monte, ni solo ni a oscuras. Me quedé allí, en el borde de los pinos, escuchando. La noche estaba en silencio. No se oía ni el viento ni los animales del campo. Escuché el zumbido lejano de un camión en la carretera principal. Pero eso era todo. Y entonces, desde algún lugar profundo entre los troncos, escuché algo. Un sonido bajo y rítmico, casi como una respiración, pero no exactamente. Subía y bajaba, subía y bajaba. Había algo en ese sonido que me puso los pelos de punta, algo que me hizo querer darme la vuelta al instante y alejarme sin mirar atrás. Así que me fui. No corrí, pero caminé rápido y no miré hacia atrás hasta que estuve dentro de mi patrulla, con los seguros puestos y el motor en marcha. La familia Liranzo decidió irse del pueblo temporalmente después de eso. Me alegré de saber que estarían fuera de peligro. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Almonte. Contestó al cuarto timbrazo y sonaba agotada. «Iba a llamarte ahora mismo», me dijo. «He estado trabajando con los restos de los Grullón toda la noche. Hay algo que tienes que ver». Así que manejé hasta la morgue regional, un edificio de bloques bajos en las afueras que siempre olía ligeramente a formaldehído. Almonte me recibió en la puerta y me llevó a la sala de examen donde 3 mesas de acero sostenían las formas cubiertas de Elena, Luisito y Sofía Grullón. «He completado los exámenes preliminares», dijo, poniéndose un par de guantes de látex. «Y tengo que decirte, Matos, que nunca he visto nada parecido a esto». «¿Cómo qué?». Caminó hacia la primera mesa y retiró la sábana, revelando el torso de Elena Grullón. Las heridas que había visto a través de la ventana de la camioneta se veían aún peor bajo las luces fluorescentes. Cráteres irregulares de carne desgarrada, músculo expuesto y hueso. «Estas marcas de mordidas», dijo Almonte, «las he estado comparando con patrones de ataque de animales conocidos. Revisamos la lista: perros, jíbaros, hurones, incluso ataques de cerdos salvajes». Sacudió la cabeza. «Ninguno coincide. El radio de la mordida es muy pequeño para un animal grande, pero muy grande para un canino, y el patrón…» Señaló un grupo de heridas en el hombro de Elena. «Mira esto. ¿Ves cómo las marcas de los dientes se superponen? Lo que sea que hizo esto mordió, soltó y volvió a morder varias veces en casi exactamente el mismo lugar». «Perdone, doctora, pero ¿qué significa eso?». «Que no es así como se alimentan los depredadores, Matos. Cuando un animal ataca a una presa, muerde para matar o para arrancar carne. No muerde el mismo sitio una y otra vez. Eso es…». Hizo una pausa y vi algo cruzar por su cara. «Eso es un comportamiento compulsivo, casi ritualista». «¿A dónde quiere llegar?». «Digo que no sé qué hizo estas marcas, pero puedo decirte lo que encontré en las heridas mismas». Se movió hacia una mesa pequeña donde había varias bolsas de evidencia. «Rastros de saliva. Envié las muestras a la capital para un análisis completo, pero hice algunas pruebas preliminares aquí.
Levantó una de las bolsas hacia la luz. Humana. Esta saliva es humana. Sentí que la habitación me daba vueltas. Puse la mano en el borde de la mesa de examen para sostenerme. Eso no puede estar bien. Hice la prueba 3 veces. Los resultados son consistentes. Almonte dejó la bolsa y me miró. Matos, no sé qué le pasó a esa pobre familia, pero creo que tenemos que considerar la posibilidad de que la cuarta víctima, el padre, no fuera una víctima en absoluto. Levanté una ceja, incrédulo. ¿Usted cree que él hizo esto? ¿Cree que un hombre le haría eso a su propia familia? Creo que algo hizo esto, y creo que ese algo fue humano, o al menos solía serlo. Volvió a cubrir el cuerpo de Elena. Hay más. El contenido estomacal de los niños mostraba signos de deshidratación severa y desnutrición. Basándome en la degradación de los tejidos, estimo que estuvieron vivos en esa camioneta por al menos 4 días antes de morir. Tal vez 5. 4 días, repetí. El huracán azotó con fuerza por 3. Eso significaba que habían estado atrapados en ese vehículo, muriendo de hambre lentamente mientras el lodo se amontonaba a su alrededor y la ayuda nunca llegaba. Estaban atrapados. El estómago de la madre estaba vacío, continuó Almonte, completamente vacío. No había comido nada en días. Pero los niños... Vaciló. Los niños habían consumido alimento en las últimas 24 horas de sus vidas, pequeñas cantidades distribuidas de forma irregular, como si alguien los estuviera alimentando para mantenerlos vivos. Pensé en lo que Raquelita Liranzo había dicho sobre lo que vio en Los Pinos. Parecía un hombre, pero mal. Todo mal. ¿Y el padre? Pregunté. ¿Roberto Grullón? ¿Alguna señal de él? Los de búsqueda y rescate no me han dicho nada más. Almonte sacudió la cabeza. Los equipos han cubierto un radio de 3 kilómetros alrededor del sitio, pero no hubo nada. Ni un cuerpo, ni ropa, ni evidencia forense. El rastro siguió un trecho y luego se desvaneció. Es como si hubiera desaparecido. Pero no había desaparecido. Yo sabía que seguía allá afuera, en algún lugar de esas lomas. Y lo que sea que le hubiera pasado en esa camioneta, lo que sea que hubiera hecho para sobrevivir, lo había roto de una forma irreparable. Le agradecí a la doctora y manejé de regreso al cuartel. Me senté en el estacionamiento viendo cómo la neblina empezaba a bajar de nuevo sobre Constanza. No podía dejar de pensar en los Grullón. ¿Te imaginas estar atrapado en tu propio vehículo con un deslave encima? Pensé en el frío de la montaña, en el hambre y en la aritmética desesperada de la supervivencia. Pensé en un hombre mirando a su familia y tomando una decisión que ningún hombre debería tener que tomar jamás. Luego pensé en Raquelita, caminando hacia su casa por el conuco mientras algo la observaba desde la línea de los pinos. Algo tan hambriento como ella, o quizás peor. 3 noches después, me lo encontré yo mismo. Había estado trabajando turnos dobles desde el descubrimiento de los Grullón, y el coronel Pérez finalmente me había ordenado que me tomara una noche libre, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena Grullón, su boca abierta, sus ojos nublados por esa película grisácea, su cuerpo parcialmente devorado. Así que, en lugar de quedarme acostado mirando el techo, me subí a mi patrulla y salí a dar vueltas. Me dije que solo estaba patrullando, vigilando que todo estuviera en orden, pero en el fondo sabía a dónde iba, aunque no quisiera admitirlo. Manejé pasando la entrada de la presa, pasando el lugar donde las brigadas finalmente habían despejado el lodo de la carretera vieja, justo por el punto donde la Hilux de los Grullón había sido remolcada 2 días antes. Seguí manejando hasta que el asfalto desapareció y el camino se volvió puro fango y piedras, con los árboles cerrándose a ambos lados. Era casi medianoche cuando mi motor murió. No hubo advertencia, ni un amago, ni un fallo.
En un momento estaba conduciendo y al siguiente todo simplemente se apagó. El motor, los faros, el tablero, incluso la radio que estaba tocando una bachata vieja de una emisora de Santiago. Se cortó a mitad de la canción y solo quedó el silencio. Me encontré sentado en la oscuridad total, con las manos todavía en el volante, escuchando la nada. La noche estaba encapotada y, sin mis luces, no podía ver más allá de unos pocos pies. Los pinos a ambos lados del camino eran solo sombras negras contra un cielo aún más negro, y el lodo en el suelo parecía brillar muy tenuemente, reflejando una luz que no podía identificar. Intenté encenderla. Nada. Lo intenté otra vez. El motor ni siquiera hacía el intento de girar. Alargué la mano hacia el radio de comunicación para pedir apoyo, pero antes de tocarlo, escuché algo. Había un sonido fuera de la patrulla. Desde el monte, una respiración. Era tan tenue que pensé que me lo estaba imaginando, pero mientras me quedaba allí en silencio, sin moverme, casi sin atreverme a respirar yo mismo, el sonido se hizo más fuerte, más claro. Venía de algún lugar a mi izquierda, a unos 20 o 30 metros entre los árboles. Un raspado de aire lento y rítmico, inhalando y exhalando. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Y entonces escuché los pasos. No eran los crujidos secos de unas botas. Era algo más suave, algo más húmedo, como pies descalzos golpeando el fango podrido. Se movían entre los árboles, rodeando la parte delantera de mi patrulla, y se estaban acercando. Saqué mi arma de reglamento. El peso del metal en mi mano me dio seguridad. Era algo sólido y real en un momento donde nada más parecía serlo. Quité el seguro, apuntando el cañón hacia mi ventana, y esperé. Los pasos se detuvieron por un largo momento. No pasó nada. Me senté allí en la oscuridad con la pistola levantada y el corazón martillando como un loco. Podía sentir el pulso en mis propios dientes. Me quedé mirando el cristal esperando que algo apareciera del otro lado, pero no apareció nada. Y sin embargo, podía sentirlo ahí fuera. Podía sentirlo como cuando sabes que alguien te está mirando desde el otro lado de una habitación. Ese cosquilleo en la nuca, esa conciencia primitiva de que algo te está observando. Estaba ahí, justo más allá del alcance de mi vista, y me estaba mirando. «Roberto Grullón», grité. Mi voz sonó extraña, demasiado alta y cargada de un miedo que no pude ocultar. «Roberto, si eres tú, necesito que salgas y te muestres. Necesito que camines hacia donde pueda verte ahora mismo». La respiración continuó. Adentro y afuera. Adentro y afuera. «Roberto, yo sé lo que pasó. Sé lo de la camioneta. Sé lo de tu familia. Creo que solo estaba hablando para llenar el silencio, para escuchar algo que no fuera ese terrible raspado rítmico. Lo que sea que hiciste, lo que sea que pasó allá arriba, podemos ayudarte. Podemos llevarte a un lugar cálido, darte algo de comer». La respiración se detuvo de golpe. Y entonces, desde muy cerca, tan cerca que podría haber estado pegado a mi ventana, escuché un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Un ruido goteante, bajo y gutural. Subió y bajó, y después de un momento me di cuenta de lo que era. Una risa. Algo se estaba riendo de mí. No recuerdo haber decidido intentar encender el motor de nuevo. Solo recuerdo que mi mano se movió. Giró la llave, y el motor rugió a la vida como si él también tuviera miedo y estuviera listo para huir. Los faros se encendieron de golpe, inundando el camino con una luz blanca y cruda, y hundí el pie en el acelerador. Manejé unos 5 kilómetros antes de atreverme a parar. Cuando finalmente me detuve, me temblaban las manos violentamente. Apenas podía sujetar el volante. Me quedé allí a la orilla del camino, jadeando como un perro, y miré por el retrovisor. No vi nada más que oscuridad y neblina y el tenue resplandor rojo de mis luces traseras reflejándose en el barro.
Pero sé que lo que escuché allá afuera fue real, y sabía lo que era, rodeando mi patrulla y mirándome a través del cristal. Me había dejado ir. Encontramos la guarida en Nochebuena. Fue un voluntario de la defensa civil llamado Pete quien la vio. Una abertura oscura en un banco de tierra colapsado, a unos 800 metros de donde encontramos la camioneta de los Grullón. Al principio pensó que era la madriguera de algún animal, quizás un refugio de cerdos salvajes. Pero cuando se acercó, vio la tela roja, del mismo tono que el suéter de Navidad que Roberto Grullón llevaba puesto en las fotos. Yo era parte del equipo que entró a investigar. Éramos 6, todos armados, moviéndonos en formación cerrada entre los pinos. El lodo era profundo aquí, intocado por las brigadas, y nos llegaba por encima de las rodillas mientras nos acercábamos a la abertura. A 3 metros de la guarida, el mismo olor que descubrí en la camioneta nos golpeó de frente. «Dios mío», dijo uno de los voluntarios. Era un muchacho joven, andaría por los 20, y su cara se puso del color del papel viejo. «¿Qué diablos es eso?». No se lo dije. Seguí avanzando con la escopeta lista. Mis ojos estaban fijos en esa abertura oscura. La guarida, porque eso era, me di cuenta enseguida, era un nido, un refugio donde algo había estado viviendo por algún tiempo. Tenía unos 4 pies de ancho y unos 6 de profundidad. Había sido excavada en el talud de tierra y reforzada con ramas y tiras de yaguas, creando un refugio rudimentario contra la lluvia. El suelo era tierra apisonada y hojas muertas, y estaba lleno de escombros, huesos, trozos de tela, un zapatito rosado de niña con un personaje de muñequitos en el costado. «Está bien», dije dándome la vuelta. «Nadie entra. Esto es una escena del crimen. Vamos a documentar todo desde aquí afuera y esperar a los forenses». Pero mientras decía eso, estaba escaneando el interior con mi linterna, buscando algo que esperaba no encontrar. Un cadáver. Evidencia de que Roberto Grullón se había arrastrado hasta aquí para morir, y que lo que sea que hubiera estado acechando los montes de Constanza hubiera muerto con él. Pero no había nadie. Más allá de los desperdicios, la guarida estaba vacía. Estábamos tomando fotos de la escena cuando escuché el mismo sonido de respiración rítmica y baja que había escuchado fuera de mi patrulla. Venía de algún lugar detrás de nosotros, entre los árboles. «Nadie se mueva», dije en voz baja. «Que nadie haga ni un solo ruido». Nos quedamos allí parados en el lodo, 6 hombres adultos con armas largas, y escuchamos a algo respirar en las sombras de los pinos. Nos rodeó lentamente, moviéndose de árbol en árbol, sin mostrarse nunca, sin hacer ningún sonido excepto ese terrible raspado de aire húmedo. Nos dio una vuelta, 2, 3, y luego se fue. Mantuvimos la calma y salimos de ese monte en formación, cubriéndonos unos a otros, pero caminamos rápido y no nos detuvimos hasta que llegamos a la carretera. Nadie dijo una palabra en todo el camino. Esa misma tarde llegaron los registros dentales. Estaba en el cuartel cuando la doctora Almonte llamó. No perdió tiempo en saludos. Me dijo: «Tienes que venir para acá, Matos, ahora mismo». Manejé hasta allá a una velocidad muy ilegal. El cielo empezaba a oscurecerse con nubes y el pronóstico decía que venía otra tormenta. Una grande, quizás la peor de la temporada. Un tiempo perfecto para la Navidad. Ese mismo día recibimos los registros dentales. Yo estaba en el cuartel cuando llamó la doctora Almonte. No perdió tiempo en cortesías. Me dijo: «Tienes que venir ahora mismo, Matos». Manejé hacia allá a una velocidad muy ilegal. El cielo empezaba a oscurecerse con nubes pesadas y el pronóstico anunciaba otra tormenta. Una depresión tropical que amenazaba con convertirse en algo peor, quizás la más fuerte de la temporada. Un momento perfecto para la Nochebuena. Almonte me esperaba en su oficina. Se veía peor de lo que jamás la había visto. Tenía ojeras profundas y oscuras.
Se le estaba soltando el moño y sus manos apretaban una taza de café que llevaba tiempo fría. Había papeles esparcidos por todo su escritorio y ella los miraba fijamente. «Cierra la puerta», me dijo. La cerré. «Siéntate». Me senté. Deslizó uno de los papeles por el escritorio hacia mí. Era una ficha dental llena de anotaciones y secciones resaltadas. La miré, pero no entendía qué estaba viendo. «Esa es la ficha dental de Roberto Grullón», dijo Almonte. «La pedí a su odontólogo en Santo Domingo hace 3 días. He estado comparándola con las impresiones de las mordidas que tomé de Elena y los niños». Sentí de nuevo esa sensación de frío, ese peso hundiéndose en mi estómago. ¿Y qué encontró? Almonte tomó otro papel, este lleno de fotografías. Tomas de primer plano de los patrones de las heridas y las marcas de los dientes. Las impresiones coinciden, Matos. Cada una de ellas. Las mordidas en Elena, Luisito y Sofía Grullón. Todas fueron hechas por el mismo juego de dientes. Me miró a los ojos. Los dientes de Roberto Grullón. Me quedé mirando esas fotos. Luego miré la ficha dental. Traté de procesar lo que esto significaba, aunque claramente lo había sabido todo el tiempo. Para ser sincero, creo que lo supe desde el momento en que vi aquel asiento del conductor vacío y el rastro de sangre perdiéndose en el monte. Se los comió, dije. Se comió a su propia familia. Es peor que eso. La voz de la doctora era plana, vacía de toda emoción. Te dije antes que los niños habían consumido alimento en las últimas 24 horas de sus vidas. He terminado el análisis del contenido de sus estómagos. Hizo una pausa. Fueron alimentados con agua y pequeñas raciones regularmente durante un periodo de al menos 4 días. Alguien los estaba hidratando, manteniéndolos vivos. Si se los iba a comer, ¿por qué haría eso? Porque, Matos, en esta humedad y con este calor, la carne muerta se pudre en cuestión de horas. La carne viva no. Los ojos de Almonte se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que pudo ser horror o una comprensión terrible. En la selva, un cuerpo se vuelve inútil para un depredador muy rápido. La carne se descompone, se llena de gusanos, se vuelve tóxica. Pero un cuerpo vivo genera su propio calor, se mantiene fresco. Dejó la taza de café. Los mantuvo vivos para poder alimentarse de ellos por más tiempo. Sentí que iba a vomitar. Me puse la mano en la boca y respiré profundamente, luchando contra las náuseas. Miré de nuevo esas fotos y esas fichas. Traté de comprender qué clase de desesperación, qué clase de locura podía llevar a un hombre a hacerle algo así a su propia familia. La madre, dije, me dijo que su estómago estaba vacío. Sí, ella dejó de comer primero, o él dejó de alimentarla a ella primero. No puedo saber cuál de las dos. Almonte se frotó los ojos. Basándome en el patrón de las heridas, ella fue la última en morir. Los niños fueron primero. Quizás ella los dejó. Quizás pensó que eso ganaría tiempo. Quizás pensó que alguien los encontraría antes de que... Se interrumpió y sacudió la cabeza. No sé qué pensó ella. Ni siquiera sé si quiero saberlo. Fuera de la ventana, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, bajando desde el cielo gris de la tarde como cenizas húmedas. Hay una cosa más, dijo Almonte. El rastro de sangre que salía de la camioneta. Mandé a analizar las muestras. Sacó otro informe, pero no me lo entregó. Solo lo miró. La mayor parte era sangre de Roberto, pero no toda. Había trazas de otro ADN, de Elena, de Luisito, de Sofía. ¿Y eso qué significa? Almonte dejó el informe sobre la mesa. Significa que cuando Roberto Grullón salió de esa camioneta y se internó en el monte, llevaba a parte de su familia con él. Dentro de él, en sus manos. Había consumido tanta de su carne que el ADN de ellos estaba presente en su propia sangre. Y no me refiero a una cuestión de parentesco. Hizo una pausa. Así que Matos, a Roberto no se lo llevaron arrastrando.
Y no es una víctima. Salió de esa camioneta por su propio pie y desapareció en la loma, y todavía está allá afuera. La imagen de Raquelita volvió a mi mente. La niña caminando hacia su casa por el conuco mientras Bruno se lanzaba contra algo en la oscuridad para protegerla. Todo el tiempo había sido Roberto, trastornado, enloquecido por el hambre y las circunstancias. De repente, escuché de nuevo esa risa goteante y húmeda en mis recuerdos. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Dios mío, ¿qué tenemos que hacer?, pregunté. Ese no era el trabajo de Almonte. Ella recogió los papeles de su escritorio y los apiló con cuidado. Tienen que atraparlo. Mi informe oficial dirá la verdad. Pero Matos, la miré y ella sentenció. Esto es algo que probablemente no queramos que el público sepa por un buen tiempo. Salí de la oficina de la doctora y manejé de regreso hacia el destacamento a través de las primeras ráfagas de lo que se convertiría en la peor tormenta de Nochebuena en 30 años. La radio tocaba villancicos, pero la apagué y manejé en silencio, viendo cómo la lluvia se acumulaba en el parabrisas entre cada pasada de los limpiavidrios. El informe oficial se archivó el 27 de diciembre. Un asesino prófugo, 3 víctimas, los detalles explícitos omitidos. Y como Roberto nunca apareció, la gente dejó de hablar de los Grullón tan pronto como pudo. Fue increíble lo rápido que se convirtieron en un recuerdo borroso, pero eso se debió probablemente a lo que pasó después, porque la gente no sabía que los incidentes que siguieron estaban relacionados. La noche del 5 de enero, la neblina en Constanza era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Subí solo. No le dije al coronel Pérez, ni pedí refuerzos. Sabía que si iba con una patrulla llena de luces y sirenas, él nunca saldría, y yo necesitaba que saliera. Necesitaba terminar con esto antes de que la nueva tormenta borrara sus huellas para siempre. Llegué al borde de la cañada cerca de la vieja Hilux. El silencio en el pinar era absoluto, un silencio muerto que te presionaba los oídos. Apagué el motor y me quedé allí, con la escopeta apoyada en el regazo, esperando. Roberto. Llamé en voz baja hacia la oscuridad. Se acabó el juego. No hubo respuesta, solo el goteo constante del agua de los pinos chocando contra el lodo. Pero entonces, el olor me golpeó. No era solo carne podrida, era el olor a rancio, a animal, a algo que no se ha lavado en una eternidad. Una sombra se desprendió de un tronco a menos de 5 metros de mí. Se movía de una forma que desafiaba la anatomía. Sus extremidades eran demasiado largas, su piel del color de la cera vieja, y ese suéter rojo. El suéter era ahora solo jirones oscuros pegados a un pecho donde se marcaban las costillas como cuchillos. Pero lo peor eran los ojos. Ya no tenían brillo humano. Eran 2 pozos negros que solo reflejaban un vacío infinito. Hambre. El sonido salió de su garganta como un gorgoteo de agua sucia. No intentó atacar de inmediato. Se quedó allí, balanceándose, mirándome como si estuviera decidiendo por qué parte empezar a comer. En ese momento, comprendí lo que la doctora Almonte quería decir. No había salvación para él. La loma se lo había tragado, y lo que había devuelto era una cáscara impulsada por un pecado antiguo. Levanté la escopeta. Roberto, o lo que quedaba de él, abrió la boca, revelando esos dientes que ya no encajaban en sus encías, y soltó esa risa húmeda. Fue el sonido más triste y aterrador que he escuchado. «Lo siento, Roberto», dije, y apreté el gatillo. El estruendo rompió el silencio de la montaña y el fogonazo iluminó por un segundo la cara de lo que alguna vez fue un padre de familia. Cayó hacia atrás, hundiéndose en el lodo rojo sin soltar ni un solo quejido. Cuando me acerqué, el cuerpo ya parecía estar desvaneciéndose, fundiéndose con la tierra misma. Nunca hubo un entierro oficial. El informe dice que Roberto Grullón sigue desaparecido, probablemente arrastrado por un río crecido durante la tormenta.
pero yo sé la verdad. A veces, cuando subo a Valle Nuevo, y la neblina baja demasiado rápido, todavía apago el motor por un segundo. Y juro que, entre el viento que sopla por los pinos, todavía se escucha ese raspado rítmico de alguien que nunca dejará de tener hambre. Los viejos de aquí de Constanza tienen sus propios nombres para lo que Roberto Grullón se convirtió. Si te sientas a hablar con la gente que ha vivido en estas lomas desde antes de que el asfalto llegara a Valle Nuevo, ellos te cuentan historias que no salen en las noticias. Dicen que cuando un hombre se ve obligado por el hambre a probar su propia sangre, algo se quiebra en su espíritu y deja pasar una oscuridad que ya no tiene remedio.